¿Está grabando? Ahí está. Bueno, empezamos esta clase el día 29 de junio del 2021. Hoy la clase va a ser, por supuesto, de Derecho Internacional Público, y el tema va a ser la unidad 8, Responsabilidad del Estado. Así que, bueno, sin más prolegómenos, gracias a todos los presentes. Todos los presentes al menos van a hacer como una especie de experimento para grabar esto, para que les quede a los que no pueden estar debido a los exámenes, ¿no? Entonces, saben que me ha cambiado el color y me despista esto. Hoy dice, ¿por dónde tenemos que entrar a la clase? ¿Alguno que le responda a Brenda, que es el mismo link de siempre? Díganle. A ver, una ventana. Ahí está. Muy bien. ¿Ven el PowerPoint que dice Derecho Internacional Público? ¿Sí Sí, o no? profesor. Gracias. Bueno, muy bien. Sí, profe. Gracias, gracias. Miren, unidad 8. Responsabilidad de los estados por hechos ilícitos y también por otras causas, pero al final no llegué a trabajar lo de las otras causas, así que después lo van a tener que ver en Barbosa a lo de las otras causas. Responsabilidad internacional. Lo que yo he visto de este tema de la responsabilidad internacional a medida que lo iba estudiando, también el año pasado cuando lo fui colgando en la plataforma, es que tiene muchos puntos en común con el tema de daños y perjuicios, de responsabilidad de las personas que estudiamos en derecho civil, también a veces lo estudiamos en derecho administrativo en relación con el Estado. Y bueno, y en este caso, muy incipientemente, toman muchos elementos propios de esa teoría general de la responsabilidad que la vemos en derecho civil, ¿no es cierto? Acá vamos a empezar a desarrollar, son 2 capítulos del libro de Barbosa. Empieza con la página 387. Les digo así porque había una de ustedes, una estudiante, que le interesaba esto de ver en qué página estaba y qué sé yo. Recuerden que yo se los voy posteando en la plataforma, que está todo ahí puesto en la unidad 8, y si no está puesto me lo dicen, pero además en la unidad 0 o 1 está todo el libro de Barbosa. Así que les digo, en la página 387, ahí arrancamos. Nos vamos a basar en casi todo, menos en unas últimas partes de esta presentación, en el hecho de que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU creó, la Asamblea de las Naciones Unidas creó a su vez una comisión de derecho internacional, un conjunto de estudiosos internacionales que fueron definiendo como una especie de proyecto de código, como si fuera un código civil, sobre todo en materia de responsabilidad del Estado y de cómo, digamos, ante un daño causado, cómo satisfacerlo, cómo llegar a una indemnización o a una respuesta, una consecuencia. Ellos redactaron ese informe, que es una especie de código proyecto, pero después eso fue tomado por la Asamblea de Naciones Unidas, y la Asamblea de Naciones Unidas vamos a ver que elaboró una resolución, que a veces tomó lo de la Comisión de Derecho Internacional y a veces no. Ven acá dice, el proyecto sobre responsabilidad de los Estados fue reproducido en esta resolución. Es muy importante que se acuerden de esta, por si se le toman el examen, porque es fundamental en materia de daños y perjuicios. La resolución 56 del 83 de la Asamblea General de la ONU, que codifica normas consuetudinarias y nuevas costumbres, nuevas normas consuetudinarias. Pero sobre todo, además, más allá de las normas consuetudinarias, para mí codifica normas que vienen de los principios generales en el derecho interno de cada Estado, como por ejemplo la idea de que todo el que causa un daño debe repararlo. Entonces, esta resolución 56/83, ANGU vieron que le dicen a las resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, lo vamos a ir analizando ahora casi artículo por artículo porque son los temas que se van desarrollando en esta unidad. Entonces, primero, esta resolución la podemos ver acá también. Miren, si yo hago así, este es un link que va a parar a la resolución, a ver si lo hace, no sé si lo hará, vamos a ver si me da bolilla. Bueno, no lo va a hacer, pero a ver si puedo mostrárselos vamos a ver si me deja, si puedo mostrárselos déjalo compartir, chao, hola miércoles. A ver, dejo de compartir, me voy acá. Quisiera mostrárselos en otra ventana, porque yo lo puse eso, para que lo viéramos. No, no está. Bueno, la cuestión es que si ustedes buscan resolución 56 del año 83, en internet van a tener toda la resolución, toda conjunta, y es como una especie de código, no de procedimiento, de código
civil y comercial sería, pero a nivel internacional, de cómo llegar a la indemnización, pero ya van a ver ustedes que es como muy incipiente, porque hay cosas que no se pueden decidir, que no tienen la fuerza suficiente como para imponérselas a los estados y lograr que realmente indemnicen los daños que causen. Entonces, sigo acá. Ustedes vayan después y busquen esta resolución 56 del año 83, pero también van a ver que está citada en Barbosa. Entonces, hay 4 aspectos que destacar de esta resolución del 56, que está ya, ven, ahora yo voy siguiendo el paginado de Barbosa, el 389. Se aplica la resolución en cada estado, tanto a nacionales como a extranjeros. Según Barbosa, eso es algo muy novedoso, onda como que antes solamente se aplicaba en cada estado respecto a sus nacionales, pero ahora se aplica a estados nacionales, estados extranjeros, y adentro de cada estado a sus nacionales y a sus extranjeros. Después también esta resolución hace un análisis de la culpa y los factores de imputación y se abandona la necesidad de que exista culpa. Ya vamos a ver ese punto. Después también otro aspecto, entonces estamos hablando de culpa y factores de imputación o factores de atribución. Es parecido, ven, al tema de daños y perjuicios. Otro aspecto, daño. El daño, a veces el daño es en sí mismo el hecho ilícito del Estado. Ese se dice que el hecho ilícito del Estado en sí mismo es un daño. A veces no se requiere un daño concreto material como pasa en el caso de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios. Y después también, a partir de esta resolución 56 del 83, se produce un desdoblamiento de la responsabilidad, porque vamos a ver que hay como 2 tipos de violaciones. Es como si se desdoblara entre lo civil y lo penal, entre lo menos grave y lo más grave. Entonces ellos desdoblan entre violaciones de obligaciones internacionales, que generarían obligaciones de reparación e indemnización, eso por un lado, y por otro lado, crímenes internacionales del Estado, que es como si fuera el derecho penal internacional, y que el responsable sea el Estado, lo cual es toda una revolución, porque el Estado, recuerden que es una persona jurídica, no es una persona física. Aún ahora, en derecho penal se discute si las personas jurídicas podrían ser responsables penalmente. Bueno, entonces, acá también ven que es muy novedoso que se pueda decir que el Estado es responsable de un delito. Entonces, ¿cuáles serían los, según en la página 400 de Barbosa, cuáles serían los elementos del hecho ilícito? La ilicitud se puede ver desde un elemento subjetivo a un elemento objetivo. El elemento subjetivo tiene que ver con qué sujeto lo comete. Bueno, el primer sujeto que estamos hablando ahora en este capítulo, porque acuérdense que hay otros capítulos que hablan de personas físicas como sujetos de delitos internacionales, como lo que pasó en Nuremberg, que terminaron imputando a líderes, a médicos, a jueces, a militares concretos que los colgaron, los sancionaron a personas físicas. Esos eran es otro aspecto del derecho internacional. En este capítulo, en esta unidad, estamos hablando del Estado como responsable. Entonces, el elemento subjetivo es el Estado, es una conducta atribuida al Estado, que puede ser una acción o una omisión. Y según Barbosa, las omisiones son lo más frecuente. ¿Cuándo se atribuye la conducta? Porque el tema es, como les digo, el Estado es una persona física, una persona jurídica. ¿Cuándo puedo decir que el Estado cometió algo? Si en definitiva el Estado está compuesto por gente. Entonces, ¿cuándo se atribuye la conducta de seres humanos a un Estado determinado? Dice Barbosa, cuando la conducta de ciertas personas puede ser atribuida al Estado, nos encontramos en presencia de un hecho del Estado, así como si dijéramos un acto cometido por Juan Pérez, en vez de eso es un hecho del Estado de Estados Unidos, un hecho del Estado de Suiza, un hecho del Estado. Entonces, ¿en qué casos vemos personas cuya conducta se puede atribuir a un Estado? Y eso lo va enumerando Barbosa. Cuando son conductas de órganos del Estado, conductas cometidas por personas o entidades que ejercen atribuciones del poder público del Estado, o corporaciones estatales que están privatizadas o que conservan alguna función pública. Otros casos, dice Barbosa, órganos puestos a disposición de un Estado por otro Estado. Por ejemplo, por el caso Barbosa, parece que en determinado momento, seguramente es muy probable que después de Malvinas, dice que la Embajada de Brasil en Londres se hacía cargo de los intereses argentinos en Inglaterra. O bien dice, en Buenos Aires,
los intereses británicos eran manejados por la Embajada de Suiza. Era cuando teníamos rotas las relaciones con Inglaterra. Entonces, otro Estado representaba a otro Estado. Y también dice Barbosa, ¿qué pasa con las actuaciones ultravires, que son actuaciones en contra de las instrucciones que tienen determinados órganos para actuar? Es como lo que pasa cuando uno dice, ¿qué pasa cuando un policía sale de... nos pasó una vez en el estudio jurídico, teníamos un señor policía, un demandado policía, que estaba fuera de su horario de trabajo, pero estaba, por ejemplo, con su arma y se enojó en un auto, le chocaron el auto, qué sé yo, y salió con el arma y no sé si le tiró un tiro al otro, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando son personas que tienen funciones, pero actúan en contra de las instrucciones o actúan en contra de aquello para lo que se lo ha puesto en la función? Eso serían las actuaciones ultravires. Bueno, en el caso privado uno puede decir, bueno, este señor policía estaba fuera de su horario de trabajo, no estaba con uniforme, e hizo cosas que no estaban dentro de la función de policía, así que no representaba al Estado. Eso a nivel privado. ¿Qué pasa con las actuaciones ultravires a nivel internacional? Porque dice que, según Barbosa, si se deja así nomás la cuestión, se puede terminar autorizando el abuso, porque en la mayoría de los casos un Estado no tiene forma de probar que ese otro agente que actuó, bueno, sí, realmente el agente representaba al Estado porque estaba en uso de sus funciones, ¿o no? Entonces, según Barbosa, en el caso de actuaciones ultravires, esos funcionarios van a representar al Estado siempre. Según dice, ocurre que de alguna manera los hechos de estas personas o entidades siempre lo representan, se considera que están dentro de su competencia y no en contra de sus instrucciones. Eso es lo que dice Barbosa. También puede ser discutible, ¿no es cierto? Pero es la posición de este manual con el que nos estamos guiando. ¿Qué tipos de comportamiento del Estado son los que generan responsabilidad? Tenemos el comportamiento bajo la dirección o control del Estado. Dice, se considerará un hecho del Estado, el comportamiento de las personas o grupos de personas. Fíjense que estamos hablando del artículo 8 de la resolución 56 del 73. Por eso les digo que esta resolución actúa como si fuera un código, con sus artículos de responsabilidad. Se considerará hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o un grupo de personas si actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o control de ese Estado. En esto, yo estaba por traerles incluso un videíto, pero bueno, no puse el videíto. Es el caso Nicaragua contra Estados Unidos versus Estados Unidos, porque en el caso Nicaragua contra Estados Unidos, vamos a ver que ocurrió lo siguiente, que Estados Unidos enviaba tropas, le pertrechaba a una serie de gente que se llamaban los contras, a varios grupos, no eran solo los contras, que estaban en contra de un grupo, de un gobierno elegido, gobierno legítimo que había en Nicaragua, pero que no era del agrado de Estados Unidos, porque Estados Unidos consideraba que era socialista. Y entonces el tema es que realmente parece que el agua llegaba al río porque les ponían bombas, les incendiaban pozos de petróleo, etcétera, los contras a la gente del gobierno de Nicaragua o a las empresas de Nicaragua. Entonces Nicaragua presentó una queja ante la Corte Internacional de Justicia y ahí se discutió si eso que hacían los contras, porque en realidad lo hacían los contras que eran otros nicaragüenses, pero eran apoyados por Estados Unidos, pertrechados, también les daba instrucción militar para que actuaran así. Toda esa gente que estaba alentado y organizado por Estados Unidos, los contras, ¿eso se podía atribuir a Estados Unidos? Se dice que la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Nicaragua porque dijo que no había pruebas claras de que Estados Unidos hubiese ejercido tal grado de control sobre los contras en todos los campos como para justificar que los contras estuvieran actuando por cuenta de Estados Unidos. También pensemos que Estados Unidos ejerce mucha influencia. Esto ocurrió en 1986, es un fallo judicial. Entonces, vieron que a mí me encanta traer fallos judiciales. Bueno, este es el primer fallo judicial que les traigo. Acá está, lo vamos a poner en rojo. Vamos a ir poniendo en rojo los fallos judiciales que les traigo. Después, entonces, otro caso, dice Barbosa. Entonces, hemos hablado de cuando personas físicas actúan bajo la dirección o control del Estado. Después tenemos otro caso,
Comportamiento en caso de ausencia o defecto de actuación de las autoridades oficiales. Puede ocurrir que personas privadas, individuales o colectivamente, actúen como órganos del Estado sin serlo. Por ejemplo, dice, en la Segunda Guerra Mundial hubo autoridades que huyeron ante el avance de ejércitos y entonces otras personas tuvieron que asumir, sin haber sido nombradas, por ejemplo, intendente o lo que fuera, algún papel de funcionario público. Y esos van a representar el Estado porque son los que están, de hecho, con el Estado. Acá les traigo, acá yo sabía que había traído algo más. El caso Nicaragua y los contras. El caso Nicaragua y los contras. Ajá. Ah, bien, este caso era el de este chico. Un segundito, voy a ver acá, espérense. Un segundito. A ver acá. Ah, actividad sobre el video. Ah, sí, el video de los contras. Bien. El caso de Nicaragua y los contras. Vieron que yo les hice bajar un documento, que es un documento para hacer actividad de escucha con este profesor de la UBA, que es Juan Manuel Chiesa. ¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿tienen a Sí, mano? profe. Gracias, muy amable. Muy bien. ¿Tienen a mano este documentito que yo les hice bajar? Sí, acá lo tengo. Perfecto, miren. Dejar de compartir. Vamos acá, un segundito, me voy acá. Vamos a ver, quiero compartir con ustedes el video. Ay, no está puesto. A ver, un segundo. A ver acá. No, una pestaña. Nicaragua frente a Estados Unidos. Este es. Bueno. Ahora entonces vamos a ver el videíto. No sé si ustedes tuvieron tiempo de leer un poquito las preguntas o lo que hay que hacer. Sí, yo más o menos leí Ajá. así ¿Alguno más? en general. Sí. ¿Alguno más lo leyó? Como Yo leí para... algunas preguntas, pero como había dicho que lo teníamos que hacer en clase, Sí, tal cual. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, era como para no leer, porque si no, bueno, les cuento, yo soy profe de inglés y esta es una actividad típica que hacemos en inglés, y en inglés lo que hay que hacer es primero leerlas un poquito las preguntas, pero si ustedes más o menos, por lo menos le pegaron una miradita, no tengo que leerlo y podemos seguir adelante. Entonces, de hecho, les hago el contexto. Están viendo, ¿no? YouTube dice así, ¿lo están viendo? Sí, Sí, ok. Este es un profe de Derecho Internacional Público en Buenos Aires, explica re lindo el caso, por eso lo pongo. Bueno, y ahí él nos va a ir narrando el caso este de Nicaragua contra Estados Unidos, y vamos a ver hasta qué punto, qué se pronunció la Corte Internacional de Justicia, sobre todo puede ser que no haya hecho lugar a lo que requería Nicaragua, pero lo interesante es determinados principios que sentó la Corte Internacional de Justicia, por eso lo traigo. Entonces lo voy a poner y más o menos a la altura del minuto 8 lo voy a parar. Así que tengan a mano el papelito, ¿todos preparados? ¿Listo? Ahí va. Ah, ¿saben qué? Eh, mm, esperen. Yo voy a probar el sonido y vamos a ver el sonido porque ahora que me acuerdo, con Google Meet tiene problema de sonido. A ver, fíjense. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Chiesa, soy abogado. Se escucha perfecto, profe. Ah, perfecto, qué bueno, muchísimas gracias, porque a veces tiene problemas para transmitir. Bueno, miren, ven que dice Corte Internacional de Justicia, el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua. Porque yo en realidad hice un googleo, busqué algo apropiado, y antes de ver este vi otro, que era un videíto de una especie de propaganda de los contras, era un video, entonces mostraba cómo los entrenaban, tienen su propio himno, que dice no sé qué, vamos a ir contra el socialismo, todo. Es más, el himno es una especie de cumbia, así muy centroamericana la música, digamos, tropical, muy entradora la música, y como que los entrenaban, los hacían hacer maniobras, les daban armas, y todo así porque decía que iban a salvar el país de la invasión socialista, etcétera, etcétera. Muy interesante porque no solo hay que ver el punto de vista de uno, sino también el punto de vista del otro. ¿Cómo pueden llegar a pensar así
de entrenarse para ir a matar a sus propios congéneres y bueno, y organizar. Cada uno tiene su punto de vista y bueno, esa gente lo tenía, pero todo lo malo es que estaba alentado por Estados Unidos, preparado, por lo menos la Corte Internacional de Justicia, si bien no le dio del todo lo que pidió Nicaragua, dejó en claro que era verdad que estaban pertrechados por Estados Unidos. Se había hecho toda una investigación, les daba dinero, les daba entrenamiento, les daba armas, que las armas las conseguían por otra, terciando con Irán, así que encima era más complicado todavía. Y dice que puso en peligro incluso este caso la presidencia de Reagan. Bueno, ahora voy con el video. Fíjense, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Chiesa, soy abogado especializado en Derecho Internacional Público y profesor en la Universidad de Buenos Aires. En este video quiero comentar los aspectos más Profe, importantes de la decisión de ponga la en Corte silencio Internacional de su Justicia micrófono. en el Bien, caso bien, bien. Nicaragua Ahí va, ahí contra va. Estados Unidos. Esperen, paramos. Esperen. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy para ello? ¿Dónde voy para ello? A ver, espérense que no lo encuentro. Ya voy. Estoy buscándolo. Acá está. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Chiesa, soy abogado especializado en Derecho Internacional Público y profesor en la Universidad de Buenos Aires. En este video quiero comentar los aspectos más importantes de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos. Se trata de una decisión importante donde la Corte precisa el alcance y contenido de principios fundamentales del derecho internacional como la prohibición del uso de la fuerza. Este principio juega un rol clave en el esquema de seguridad colectiva que instaura la Carta de Naciones Unidas, donde los Estados renuncian al uso individual de la fuerza y es el Consejo de Seguridad el órgano que tiene el rol principal de mantener la paz y seguridad internacionales. Para entender el contexto, debemos situarnos en la década del 80, plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El sentimiento anticomunista era fuerte y Estados Unidos quería evitar a toda costa que esta ideología se propague por la región. Por eso, bajo la presidencia de Reagan, la CIA entrenó y financió a grupos que luchaban contra líderes comunistas en el extranjero. Entre esos grupos estaban los Contras, fuerzas contrarrevolucionarias que luchaban contra el régimen sandinista de izquierda que gobernaba en Nicaragua desde 1979. Las acciones estadounidenses en apoyo a los Contras culminaron en diversas situaciones que contemplaron el uso de la fuerza en Nicaragua. Las operaciones fueron financiadas a través de un acuerdo secreto entre Estados Unidos e Irán, en el que Estados Unidos suministraba armas a Irán y este, a cambio, facilitaba la entrega de rehenes estadounidenses. Cuando los hechos salieron a la luz, el escándalo casi le cuesta la presidencia a Reagan. En abril de 1984, Nicaragua presentó la demanda ante la Corte, imputándole a Estados Unidos una serie de actos violatorios del derecho internacional, tales como minados de puertos, ataques contra instalaciones petroleras y otros objetivos, sobrevuelo ilegal del territorio nicaragüense, apoyo a bandas armadas opuestas al gobierno legítimo de Nicaragua, el estímulo a la comisión de conductas contrarias al derecho internacional humanitario y presiones económicas. La petición fundamental de Nicaragua en el caso fue que la Corte dictara medidas provisionales de protección y declarara ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense. La postura de los Estados Unidos fue rechazar la competencia de la Corte. Argumentó la naturaleza política del caso y se amparó en ciertas reservas que había realizado al aceptar la competencia obligatoria de la Corte en 1946. Respecto a las cuestiones preliminares, la Corte defendió su competencia rechazando la naturaleza política del caso y aceptó la validez de la reserva planteada por Estados Unidos, lo que impedía que fundamentara su decisión en la Carta de Naciones Unidas. Estados Unidos manifestó su desacuerdo con la decisión e informó su decisión de retirarse del procedimiento, por lo que éste continuó en su ausencia.
Respecto al fondo de la cuestión, la Corte analizó principalmente tres cuestiones: la relación entre los contras y Estados Unidos a efectos de la responsabilidad internacional, la determinación de la costumbre como derecho aplicable al caso y la aplicación de los principios del no uso de la fuerza y no intervención. En cuanto a la responsabilidad internacional, la Corte se preguntó si la relación entre los contras y el gobierno estadounidense era tal que permitiera considerar a los contras como un órgano del gobierno estadounidense o que actuaba en nombre de éste. Consideró probado que Estados Unidos había financiado, adiestrado, equipado, armado y organizado a elementos de los contras. Sin embargo, las pruebas no bastaban para demostrar una dependencia total de los contras de la ayuda estadounidense, sino más bien parcial. Concluyó que Estados Unidos no ejerció un grado de control tal que justificara que los contras hubiesen actuado en su nombre, por lo que estos seguían siendo responsables de sus actos y Estados Unidos de los propios. Respecto al derecho aplicable, la Corte consideró que la prohibición del uso de la fuerza, que está consagrada en el artículo 2, inciso 4 de la Carta, constituye un principio de derecho internacional consuetudinario. Ahora, este principio, tanto en su versión convencional como consuetudinaria, permite ciertas excepciones como el derecho a la legítima defensa individual o colectiva. Esa excepción también tiene carácter consuetudinario, dijo la Corte, tal como lo refleja, por ejemplo, el artículo 51 de la Carta, cuando habla de un derecho inmanente. Ahora, ya fuese individual o colectiva, la legítima defensa solo podía ejercerse como respuesta a un ataque armado. Entonces, para definir qué se entiende por ataque armado, la Corte se apoya en la definición de agresión de la Resolución 3314 de la Asamblea General y considera que comprende acciones de cierta magnitud y efectos emprendidas por fuerzas armadas regulares a través de fronteras, como también el envío por un Estado de bandas armadas al territorio de otro. Sin embargo, y esto es lo importante, para la Corte no constituye ataque armado la asistencia a rebeldes en forma de suministro de armas o de apoyo logístico y los meros incidentes en frontera. Entonces, a partir de esto, la Corte consideró que el tendido de minas y ciertos ataques a puertos, instalaciones petroleras y bases navales de Nicaragua constituían violaciones del principio de no uso de la fuerza. Consideró también que Estados Unidos había violado este principio al armar y entrenar a los contras, pero no consideró que las maniobras militares realizadas cerca de la frontera con Nicaragua o el suministro de fondos a los contras equivalieran a un uso indebido de la fuerza. A continuación, la Corte tenía que examinar si estas violaciones podían justificarse bajo la legítima defensa colectiva. Ni las incursiones realizadas por Nicaragua en Honduras y Costa Rica, ni el presunto suministro de armas de Nicaragua a El Salvador equivalían a un ataque armado que pudiera justificar la legítima defensa colectiva que Estados Unidos invocaba. Además, para la Corte, los comportamientos de estos estados vecinos no reflejaban sentirse víctimas de un ataque armado por parte de Nicaragua, ni habían solicitado la asistencia de Estados Unidos en ejercicio de la legítima defensa colectiva, por lo que la Corte entendió que no se daban las circunstancias requeridas para el ejercicio de ese derecho. Por último, una breve mención sobre el principio de no intervención. La Corte defiende también su carácter consuetudinario y determina que para que una intervención sea prohibida, debe referirse a cuestiones en las que cada Estado puede decidir libremente. Por ejemplo, la elección de su sistema político, económico, cultural y la formulación de su política exterior. Se había demostrado que Estados Unidos pretendía, mediante el apoyo a los contras, ejercer presión sobre Nicaragua respecto a cuestiones sobre las que cada Estado podía decidir libremente, y que la intención de los contras era derrocar al gobierno de Nicaragua. Por eso, para la Corte, ese accionar constituía una clara violación del principio de no intervención. En virtud de este análisis, la Corte resolvió esencialmente rechazar el planteo de legítima defensa colectiva invocado por Estados Unidos, considerar que el tener estos ataques a puertos, instalaciones petroleras y bases navales de Nicaragua, como también el armar y entrenar a los contras, constituyeron una violación al principio del no uso de la fuerza.
Sin embargo, otras formas de ayuda, tales como el envío de fondos, no violaban dicho principio, pero sí el de no intervención. Decide también condenar a Estados Unidos por violar el principio de respeto a la soberanía territorial de Nicaragua, no solamente por estos actos que comentamos, sino también por sobrevolar el territorio nicaragüense sin autorización. Y también decide que Estados Unidos, al elaborar y difundir entre los contras un manual sobre operaciones psicológicas en guerra de guerrillas, alentó la ejecución de actos contrarios al derecho internacional humanitario, pero no le imputa la responsabilidad por los actos que puedan haberse cometido según ese manual. La Corte impuso a Estados Unidos la obligación de indemnizar a Nicaragua por los daños causados. Sin embargo, la sentencia nunca se cumplió porque Estados Unidos bloqueó su ejecución ejerciendo su poder de veto en el Consejo de Seguridad. Luego, en 1991, con el fin de la guerra civil y la llegada de un nuevo gobierno, Nicaragua retiró el caso ante la Corte. Para cerrar, es interesante ver las disidencias de los jueces Schwebel y Jennings. Para Schwebel, el apoyo de Nicaragua a la insurgencia armada en El Salvador equivalía a un ataque armado contra el que Estados Unidos podía actuar en legítima defensa colectiva en apoyo de El Salvador. Por su parte, Jennings opinó que para que existiera legítima defensa colectiva, el ataque debía amenazar también a los otros estados, poniendo en duda que fuera legítimo que estados que no habían sido atacados participaran en la defensa del que sí lo había sido. Dejé de compartir, ¿no es cierto? Estoy acá. ¿Puede ser? Sí. Gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Es muy claro lo del caso. ¿Sí? Ahora me gustaría que uno de ustedes tome el papel y vaya leyendo, y entonces los otros le van a ir diciendo qué es lo que iríamos llenando los claros o respondiendo a las preguntas. Por ejemplo, Paula podría leerlo y los otros le van a ir diciendo. Para eso van a tener que subir su micrófono. ¿Lo tienes, Paula? Sí, acá. Ok, arranca nomás. Es un pronunciamiento, ¿de qué corte? ¿De qué corte? Alguno que diga. ¿De qué corte será? A ver, ¿se acuerdan? Espere, profe, que Bueno. Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, sigamos. Pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Sigamos, Paula. ¿Qué más? Este caso precisa el alcance y contenido de un principio fundamental del derecho internacional como... ¿Alguno que lo diga? Les cuento que yo no escribí los resultados, así que estoy como ustedes. ¿Alguno que lo diga? Profe, ¿puede ser prohibición del uso de la fuerza? Sí, estoy segura. Después el profesor habla no solo de este principio, sino de otros, pero es probable que ahí al principio habla de ese y nada más. Sigamos, Paula. ¿Cuál es el órgano que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz internacional para el disertante? Él dice, como el órgano que tiene la responsabilidad. ¿Cuál les parece que es? Él lo menciona. Miren que no fue en inglés esto, ¿no? Fue en español, así que lo van a tener que llenar, lo tienen que haber llenado. Paula, ¿lo escuchaste eso? Sí, dijo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, sí. Y después más adelante vuelve a mencionar el Consejo de Seguridad como que después Estados Unidos usó ese Consejo de Seguridad para vetar que se obligara a la misma Estados Unidos a cumplir esta sentencia. O sea, ellos manejan mucho. Sigamos, Paula. El disertante está hablando de un caso ocurrido ¿en qué década? Cristian, ¿se acuerda en qué década?
En el 80, en la Muy época del bien, 80. el 80. Y el fallo es del año 1986. Bien, sigamos. ¿A qué grupo se refiere? ¿Qué fuerzas son? Martín Lucero. Se fue el Martín. Nuestro ayudante alumno se nos retiró. ¿Alguno más que esté? ¿Quién más está? A ver. ¿Nadie más? Me abandonaron. Bueno, Cristian, cuénteme. ¿A qué grupo se refiere? Un grupo así preparado por Estados Unidos, que se llamaban los... A los contras. Muy bien, Evelyn, los contras. Y vieron que el profesor dice que no era el único grupo. Se ve que había varios grupos que Estados Unidos preparaba todo en contra del sistema. En realidad era un sistema de gobierno elegido legítimamente. Pero bueno, sigamos, Paula, ¿qué más? El Frente Sandinista gobernaba Nicaragua desde... Ah, eso no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Yo 1979. 19. 79. Y puede ser, sí, claro, porque fíjense que el fallo es del 86. Sigamos, ¿qué más? Muy bien, Lucila. Las operaciones de este grupo culminaron con el uso de en Nicaragua. El uso de... ¿Qué dijo el hombre? La verdad que no me acuerdo qué dijo. La lógica dictaría el uso de la fuerza, el uso De las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, claro, pertrechadas por Estados Unidos. Muy bien, Martín, volvió el Martín. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, Paula. En abril de tal año, Nicaragua presenta la demanda ante la Corte. Bueno, ¿alguno lo escuchó? El En el fallo 86, del 86 el fallo. La verdad que no me acuerdo si dijo abril. 84. Muy 84. bien, entonces quiere decir que duró 2 años el juicio. Fue del 84 al 86. Sigamos, Demasiado Paula. rápido. Sí, demasiado rápido. Presenta ante la CIGJ una serie de actos violatorios del derecho internacional. Minas en Minas Puerto. en Puerto. Muy bien. ¿Qué más? Sobrevuelo Sobrevuelos. Y hay un Ilegal. ilegales o ilegítimos. ¿Qué más? después estímulo a la... ¿Y cómo sigue? ¿Alá? no, ahí No, pero después del Sí. sobrevuelos ilegítimos del, Del, los- del de los- suelo. agua. Del suelo de Nicaragua debe ser. Sí. Bien. Estímulos a esas fuerzas paramilitares debe ser. ¿No? ¿Alguno lo Yo escuchó? tengo Sí. de dale. la Comisión de Conductas Contrarias al Derecho Humanitario. Ah, claro. La comisión, no de comisión de conjunto de gente, sino de que se cometieran conductas. Eso saben con qué, con lo que él menciona al final, que dicen que habían hecho, Estados Unidos les hizo un manual de tratamiento de prisioneros, póngale, donde les describía cómo torturar gente. Entonces, claro, estímulo de comisión de conductas contrarias al derecho humanitario. ¿Qué más? Después apoyo, armadas opuestas al... Apoyo a... ¿Qué opinan? ¿Cómo? a las fuerzas rebeldes. Sí, a Fuerzas Armadas, sí. ¿Qué más? Opuestas al gobierno constitucional. Sí, al gobierno constitucional de Nicaragua. ¿Qué más? Y después presiones. Y ahí Presiones. está, Y sí, la verdad que no me acuerdo. Presiones económicas. económicas o ilegítimas o algún adjetivo así. ¿Qué más? Después ya pasamos. La petición fundamental fue que la CIJ declarara ¿Qué cosa? que se- ¿Declarar a qué cosa? ¿Declarar algo algo o no? Ahí que va. ¿Se acuerdan? ilegítimo. Ilegal. ¿Ilegal? Sí. ¿Qué cosa?
Las acciones de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, muy bien. Y Sigamos. después la CIJ dictará medidas. ¿De reparación o de qué? ¿Qué escuchaste, Paula? Yo tengo la palabra, pero no me sale. Ay, chanfle. Sigamos con la próxima. ¿Qué va a ser? ¿Qué más? Estados Unidos rechazó la competencia de la Corte, argumentó la naturaleza de la Corte. ¿La naturaleza qué? ¿Qué dijo ahí? Siempre dicen eso. ¿Qué dijeron? Que eso Política. era política. Ustedes saben que en realidad, no sé si saben esto, pero todo es político. Todo, nada deja de ser político. Porque miren, esto que yo estoy haciendo es político, porque de alguna manera yo les estoy transmitiendo mi punto de vista. Ustedes a su vez están escuchando y también hacen un acto político, porque ustedes dentro de la cabeza de ustedes seleccionan lo que quieren escuchar, lo que quieren aceptar y lo que no. Eso también es política. Cuando ustedes hablan con un amigo, es política. Cuando están con su novio o novia, es política. De padre a hijo, es política. Todo lo que envuelva el poder y las relaciones de influencia, todo es político. Así que decir, eso es político, es una falsía, porque en realidad todo es político. Por eso Hay un cantante, sí, hay a ver, un cantante que tiene una frase que dice: de política no debo hablar, pero recuerdo que política hacemos todos al caminar. Así es. Qué bueno, ¿y quién será el cantante, sabemos? Yari Bayo Nuevo. Mira, ese me encanta, sí, venía a tocar la guitarra acá también, a San Luis. Me parece que era pariente de una persona de la universidad, por eso venía. Me encanta Rally Barrio Nuevo. Y también saben que las feministas dicen lo privado es político, por eso dicen las feministas que hasta lo que pasa en las casas es político. Así que cuando ustedes escuchen de TN y todos esos medios hegemónicos que dicen, ¿por qué meten la política en tal lado? Sepan que cuando se dice, bueno, mete la política, bueno, mete su política, porque el otro, al no meter ninguna política, al no hablar de lo que pasa en la vida real, en la vida de la sociedad, en las necesidades, todo, también eso es política. Entonces sepan eso, todo es político, no es así. Entonces Estados Unidos acá dijo, la Corte es política. Y si todo es político, después lo que hizo Estados Unidos baneando que se le aplicara la sanción, era político también, porque el político es el ejercicio del poder y la influencia. Bueno, sigamos, ¿qué más dice el coso? Espacio en blanco, su competencia rechazando la espacio del caso. Bueno, ¿y qué sería ahí? ¿Qué escucharon? Que la Corte retira la competencia. No, rechaza. Claro, retirar la competencia. Y vieron que Estados Unidos se retiró, digamos, se llamó a la rebeldía. Dice, bueno, yo no participo más en este juicio. Fue rebelde. Sin embargo, la Corte consideró que al haberse presentado primero, como que había aceptado la competencia. Después, si vos te querés retirar, problema tuyo. Y entonces todo fue un juicio en ausencia. Mejor, porque entonces estás tranquilo y no está el tipo oponiéndose todo el tiempo. Se jorobó, me parece. Porque quedó más en evidencia, por más que después no cumpliera la sentencia. Pero estas cosas después sirven para lo futuro. Miren, ahora, 40 años después lo estamos estudiando y viendo lo que ocurrió. Si no se hubiera hecho el juicio, aunque hubieran considerado que no se aplicó y qué sé yo, no lo estaríamos estudiando ahora. Así que sigamos. ¿Qué más, Paula? Bueno, ahí Pero el gobierno norteamericano... Cristian, sí, cuénteme, Cristian. Escuche, Cristian. Hable. No, que el gobierno norteamericano había argumentado que sus acciones constituían defensa colectiva. Sí, Por esa eso es que no participó así de es. esa manera. Perfecto, escuchó muy bien, Cristian. ¿Y vio lo que dijo una de las disidencias? Una de las disidencias habló de ese tema. ¿Sabe que se me borra, Cristian? Parece un espíritu ahí. No sé qué es lo que se borra. Ahí está. Parecía como un espíritu. Vio que una de las disidencias, hubo dos disidencias, dos jueces que fueron disidencias, y uno de los dos jueces dijo algo de ese tema de la defensa colectiva. ¿Qué es lo que dijo? ¿Lo escuchó? No recuerdo. Bueno, uno de los dos jueces en disidencia, que no estuvo, o sea, en disidencia significa cuando hay un cuerpo colegiado, por ejemplo, hay 5 jueces, 10 jueces,
Todos votan en un sentido, menos 2. Esos 2 hacen la disidencia. Esos 2 jueces, de ellos 2 que hicieron la disidencia, los nombres que no me los acuerdo porque son nombres medio alemanes, uno de ellos dijo que sí, que había habido derecho de defensa colectiva porque consideró que Nicaragua supuestamente había invadido a Honduras o había no sé qué hecho con Ecuador. Aun cuando se probó, porque parece que llevaron a gente representante de los estados, a decir que no, ellos no se consideraban afectados ni habían sido invadidos ni nada. Pero este juez, que se ve que era más pro Estados Unidos, dijo, no, pero había habido defensa colectiva, porque están estos indicios de que fueron invadiendo. Entonces, por el hecho de que invadan Honduras y Ecuador, puede tener Estados Unidos, que está allá arriba, derecho a venir a invadir Nicaragua. Entonces, uno de las disidencias dijo que era legítima defensa colectiva. Bien, sigamos, Paula. Bueno, después sigue, bueno, la Corte rechaza su competencia rechazando la política del caso. Claro, que no es política. ¿Qué más? Después Estados Unidos informó su decisión de tal cosa, retirarse del caso. por lo que este se desarrolló en ¿Y en qué ausencia. sería? En ausencia, muy bien. ¿Qué más? La Corte trató 3 temas. La Corte Internacional de Estados Unidos, la Espacio Internacional de Estados Unidos, teniendo en cuenta la relación con los contras. Ajá. ¿Y la qué internacional? ¿De qué estamos hablando en esta unidad? De la participación. Sí, y de la responsabilidad. Vieron que en toda esta unidad estamos hablando de la responsabilidad de los estados. Entonces, la responsabilidad de Estados Unidos, teniendo en cuenta su apoyo a los contras. ¿Qué más? A ver. Sí. Si los contras actuaban en de Estados Unidos o como un de Estados Unidos. Ajá. Vieron que si los contras actúan como qué, dijo el profesor. ¿Cómo, profe? En la próxima línea dice, si los contras actuaban en no sé qué de Estados Unidos o como un no sé qué de Estados Unidos. Eso tiene que ver con el próximo puntito. Sí, en realidad tiene que ver con el próximo puntito en el PowerPoint, que ya ahora van a ver llegar, que es si los contras actuaban en representación de Estados Unidos o como un órgano de Estados Unidos, que son los casos en los que las personas físicas generan responsabilidad de los estados, cuando uno actúa como un órgano del Estado o en representación del Estado. Entonces era otro de los puntos que analizó la Corte Internacional. ¿Y qué más? Paula. Después la Corte consideró que Estados Unidos había los contras. Bueno, que había que... ¿Qué escuchaste, Paula? No, esa parte no. Y yo no me acuerdo la palabra justa, pero nos podemos imaginar que... Porque vieron que en definitiva consideraron probado que habían subsidiado. A ver, sí, Martín, decime. Claro, eso estaba para decir que subsidiado, como en su momento, hicieron el plan Cóndor acá en Argentina, en Chile, en todo Sí, así fue. Y de hecho ustedes saben que en algún lugar ahí en la página de Barbosa, cuando habla de este tema, menciona también en conexión con esto el plan Cóndor. Sigamos, Paula, ¿qué más? Después entendió que Estados Unidos no era responsable, de los contras, porque los contras estaban para demostrar una dependencia entre los estados y no... ¿Y no? Vieron que es medio contradictoria la sentencia, porque por un lado lo considera aprobado que les dio fondos, considera aprobado también que los contras ponían bombas, eso dice que está aprobado, que ponían bombas en los puertos o que causaban daños, y sin embargo
dice que no ha sido probado la total dependencia de los contras en relación con Estados Unidos. Dice que está probado que Estados Unidos le proveyó de armas a los contras, ahora quisiera con las armas los contras, eso no es responsable de Estados Unidos, no está probado que les diera instrucciones para hacer esas cosas concretas. Bien, ¿cómo sigue, Paula? Ya terminamos, me parece. Sí. ¿Cuál es el derecho aplicable? La Corte afirmó que el uso de la fuerza constituye un... ¿Y cómo sigue? Una derecho constitucionario, consuetudinario. Ah, mira, que el uso de la fuerza, digamos, que es un principio consuetudinario del derecho internacional, ¿qué? ¿El no uso de fuerza o qué? ¿Qué dice? ¿Cómo es? La Corte afirmó que el uso de la fuerza constituye un... Sí, sería un principio fundamental del derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario. ¿Qué más? Pero permite ciertas, ¿verdad? Como el ejercicio de la legítima defensa, ¿verdad? O que también tiene carácter consuetudinario. Bueno, permite ciertas, entonces tenemos el no uso de la fuerza entre estados, eso es un principio de derecho consuetudinario internacional, y tiene ciertas, ¿qué diría ahí? Excepciones, claro, por la palabra pero te da una idea de que viene una excepción ahí, pero permite ciertas excepciones, como por ejemplo, a ver, Cristian, ¿se acuerda? Martín. Defensa en guerra, creo que habíamos visto algo. La legítima defensa. Legítima defensa. Bien. La Corte argumentó que Estados Unidos debe estar actuando en defensa colectiva de El Salvador. Claro, defensa colectiva de El Salvador y de Honduras, sí. Sí, así es. ¿Qué más, Paula? Sigamos. Que es un ataque armado, se apoya en la resolución 3314 de la AG y considera que comprende... Que comprende. ¿Y cómo sigue? A ver, como para tener idea. De cierta magnitud y efectos emprendida por fuerzas regulares de un Estado. Ajá. Comprende. Abuso, yo le pondría. Abusos, sí, abusos, ataques de cierta magnitud y efecto. Bien, sigamos. Pero que no constituye ataque, espacio, la asistencia a grupos que ataquen. Ah, mira, ataque ilegítimo sería, evidentemente, la asistencia que hizo Estados Unidos con dinero e instrucción a los contras. Eso en sí mismo no constituye, no hace que los contras representaran a Estados Unidos como para generar responsabilidad de Estados Unidos. Bien, ¿qué más? Por eso la Corte Internacional de Justicia consideró que el tendido de constituye uso ilegal de la fuerza, seguro. Sí, ¿Alguien se acuerda el tendido de qué? Lo dijeron varias veces. El tendido de... ¿De armas? De minas. Ah, tendido de minas. De minas. Él decía el tendido de minas. ¿Y qué más? El tendido de minas constituye no sé qué de la fuerza. Un uso ilegal de la fuerza. Bien. Estas acciones se justificaban por legítima defensa colectiva. Veamos, Estados Unidos invocaba nada colectiva. Bien. Legítima defensa. Claro, es lo que dijo Cristian, que Estados Unidos invocaba defensa, legítima defensa colectiva, en defensa de Honduras o Ecuador. ¿Qué más? Pero la Corte consideró que estos ataques armados, espacio, no. constituyen... Claro, ¿no? No constituyen un uso de legítima defensa colectiva. Claro, salvo esa disidencia, como vimos con Cristian, un juez que decía que sí, que hubo legítima defensa colectiva. ¿Qué más, Paula? Respecto del principio de no intervención, la Corte también entiende que tiene carácter, espacio, y que se había demostrado que Estados Unidos, mediante las contras, tuvo la intención de... Bueno, el gobierno. ¿que tiene carácter? ¿A qué se le ocurre ahí? El principio de no intervención, ese principio de derecho, ¿tiene carácter? Inviolable. No, otra palabrita. Es importante por la fuente del principio. Creo que es así. Exacto, muy bien, Evelyn. Estaba justo por decirlo. Muy bien, Evelyn. Tiene carácter consuetudinario. La fuente de ese principio de no intervención es una costumbre internacional.
¿Qué más, Paula? ¿Cómo sigue? Después la próxima palabra es derrocar. Ajá, bueno, derrocar. Claro. Dale, Estados Unidos no tuvo la intención de derrocar. Ay, si no tuvo intención de derrocar. Sí, ¿qué más? Por ello era una violación del principio de no. ¿Y cuál era el principio? Que decíamos de no intervención. Muy bien. ¿Qué más? La Corte concluye es violación del no uso de la fuerza, lo que llevó a cabo Estados Unidos, no es violación del no uso de fuerza a los contras. Ah, mirá. No es violación del no uso de la fuerza, ¿qué sería? Por eso les digo que es contradictoria la sentencia en ese aspecto. Porque dio por probado una serie de hechos, pero dice que no es violación del no uso de la fuerza. Ataque. No, el apoyo a los contras. El apoyo económico y logístico a los contras no es violación del uso de la fuerza. Pero sí es violación de otro principio, eso lo dijo el profesor, me acuerdo ahora. Es violación de otro principio que es el de no intervención. No intervención. Por eso dice, miren, no es violación del principio de no uso de la fuerza, sí es violación del principio de no intervención. Todo esto en el fallo, acuérdense, para decir en el examen y lucirse, porque se acuerdan de un caso, porque acordarse de los casos es como un lujo. Uno puede acordarse de muchas cosas teóricas, pero si uno encima se acuerda de un caso, es un lujo. Así que acuérdense, este es el caso de los contras de Estados Unidos, tiene lugar en 1986 en la Corte Internacional de Justicia. ¿Algo más, Paula, en esto? Estados Unidos al elaborar un blanco sobre el manejo de enemigos en guerra. Sí. ¿Qué elaboró Estados Unidos? Un plan. Un plan y un manual. Cuando fue lo del Plan Cóndor también les daban una especie de manual de cómo obtener información. Dice que ahí se violó, con eso se consideró violado derecho humanitario, o un atentado o aliento a violar el derecho humanitario. ¿Y qué más? ¿La sentencia se cumplió o no? ¿Se cumplió o no la sentencia? ¿Quién se acuerda? No. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy me parece que están interviniendo en Nicaragua, los Estados Unidos. Sí, eso aparte. Pero ¿por qué esta sentencia en concreto no se cumplió? Él lo dice. Por el veto de Estados Unidos. Por el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, dice. ¿Vieron? Y después, dice, en 1991, esto fue en el 86, en 1991 cambió el gobierno, parece que se acabó porque evidentemente era un gobierno legítimo, constitucional, pero tenía mucha gente en contra, y estos contras, y qué sé yo, se acabó este malestar en ese estado, se eligió otro gobierno, y el gobierno nuevo que se eligió retiró el caso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Alguna cosa más, Paula, que no me acuerdo que decía el papel? Quedaron la última, pero ya la Lo de las respondiste. disidencias, que ya hemos hablado. Sí. Bueno, ahora voy a bien. Perfecto, ya hemos hablado de eso, que las disidencias dicen que efectivamente